vienen y se pregunta de dónde Oscar está tomando la respuesta. Pues la estamos tomando perdón, este no lo descargué en PDF, por eso es que lo descargué en línea. Entonces, ¿en dónde es donde está tomando el periodo? Y aquí está, su nombre proviene de las palabras, que es la pregunta número 2. Y aquí donde dice, refiriéndose a los antiguos griegos con el nombre de administración y parte del Estado, sus propiedades y prudencias de jefe de familia. Entonces, realmente ahí van encontrando ustedes las respuestas, compañeros. En ánimas del... A ver, aquí nos respondieron la 4. Respuesta de la 4, compañeros. Ya Keila nos apoyó con la respuesta número 4. ¿Quién publicó un tratado de economía política en 1615? Si ustedes pueden ver, perdón, es que aquí me confundí. Keila, esta es la respuesta de la pregunta número 4. Tillich. Ajá, correcto, compañeros. Esa es la respuesta a la pregunta número 4. Entonces, ¿algún compañero que me pueda hacer el favor de buscar la pregunta número 5? Que dice, ¿qué promulgaba en su libro de Tratado de Economía Política? ¿Qué promulgaba en su libro de Tratado de Economía Política? La pregunta número... Le voy a poner la pregunta número 4 para los que están copiando y arriba está la respuesta. Para la pregunta, perdón, Ángel ya colocó la respuesta a la pregunta número 5. Entonces, compañeros, no sé si para que no los pierda, ustedes solo ponen el número de la respuesta, así ya no les voy poniendo la pregunta, o quieren que le ponga las preguntas. Mejor solo las respuestas, Lick, así enumeradas. 4, Sí. 5, 6. Bueno, compañeros, entonces ahí va la pregunta número 5. Ya Ángel, muy amablemente, ya les puso la respuesta. Entonces, ya ustedes ya solo pueden copiar en el chat y colocar en su cuestionario. Si tuvieran la respuesta a la número 6, que dice, ¿quiénes son considerados los clásicos del pensamiento económico? ¿Quiénes son considerados los clásicos del pensamiento económico? Adam Smith y David Ricardo. Gracias, compañera. Si van dando cuenta, compañeros, hay varios que han estado aportando, y siento yo que a mí me costaría más si yo solo me pongo a leer todos los capítulos, y me costaría un poquito más responder. En este caso la estamos haciendo dinámicas y las respuestas están saliendo. Si ustedes tendrán la respuesta a la número 7,
que es según los clásicos, cómo definen la economía política. Según los clásicos, cómo definen la economía política. Compañeros, y gracias. Ya tenemos aquí la pregunta a la número 7. Y pasamos a la 8. ¿Cuál es el mayor logro de la economía política clásica? ¿Cuál es el logro de la economía política clásica? ¿Cuál es el logro de la economía política clásica? Ok, gracias, Edna. Tienen la respuesta a la número 8. Ok, compañeros, si se dan cuenta, prácticamente de lo que comenzó la clase, que son las 6, ya llevamos 8 preguntas resueltas y son 150. Entonces, vamos avanzando lo que podamos y nos vamos apoyando entre todos. Y al final ustedes van viendo que en los capítulos están las propias respuestas. Nos ayudamos, todos colaboramos y todos estamos trabajando para un mismo fin. En lo que es la pregunta número 9, ¿en qué momento histórico se produjo el mayor logro de la economía política clásica? ¿En qué momento histórico se produjo el mayor logro de la economía política clásica? Apaga tu micrófono. Gracias, Carlos, en el periodo de luchas contra las reminiscencias feudales. Gracias, compañeros. Entonces, ahí tenemos la respuesta a la número 9. Pasamos al número 10, que es, ¿qué es la economía política clásica vulgar? Pregunta número 10, ¿qué es la economía política clásica vulgar? Si ustedes vienen en secuencia de su capítulo número 1, se podrán percatar que las respuestas vienen en orden. Entonces, si nos pueden ayudar ahí,
Dice, pregunta número 10, ¿qué es la economía política clásica vulgar? Ok, conjunto de conocimientos de todo tipo sobre la economía nacional y presentada en tratados amorfos y muchas veces carentes de contenido. Gracias, Ángel. Pregunta número 11. Las necesidades prácticas de la administración capitalista impulsaron las necesidades prácticas de la administración capitalista impulsaron las necesidades prácticas de la administración capitalista, estimulación, el desarrollo acelerado y bastante productivo de las investigaciones económicas. Gracias, Carlos. Pregunta número 12. ¿Quiénes defendieron por completo el objeto de estudio de la economía política? Pregunta 12. ¿Quiénes defendieron por completo el objeto de estudio de la economía política? Ok, Emily, gracias. Está la respuesta. Es uno de los grandes méritos científicos de Karl Marx y Friedrich Engels, consistente en que defendieron claramente el objeto de estudio de la economía política. Pasamos al 13. ¿En dónde se encuentra el objeto de estudio de la economía política? ¿En dónde se encuentra el objeto de estudio de la economía política? ¿En dónde se encuentra el objeto de estudio de la economía política? Compañeros, si vamos y todos colaboramos, pues yo creo que vamos a tratar de apoyarse entre todos y responder más. Gracias, Brian. Su objeto de estudio se encuentra en la esfera de la producción material. Keila, gracias. Entonces, ya tenemos hasta en el cuestionario resuelto ya 13 preguntas que Lick dijo que si hacíamos 15 diarias, podíamos terminar. Ahorita ya llevamos 13. En los aspectos de la actividad humana, ¿qué es lo que se tiene primordial importancia? En los aspectos de la actividad humana, ¿qué es lo que tiene primordial importancia?
Gracias, Oscar. Y compañeros, es la creación de objetos imprescindibles para la vida del hombre como los alimentos, vestidos, calzados y viviendas. Pregunta número 15. ¿Qué elementos son importantes en el proceso de producción? ¿Qué elementos son los importantes en el proceso de producción? ¿Alguien tendrá la respuesta, compañeros? De la pregunta número 15, ¿qué elementos son los importantes en el proceso de producción? Sí, Ángel. En sí vienen 3 párrafos, si no estoy mal, es instrumentos de trabajo, objetos de trabajo y capacidad de trabajar. Correcto. Gracias, Ángel. Gracias, Frida. Compañeros, hasta este momento ya llevamos 15 preguntas resueltas entre todos. Entonces, si colaboramos, vamos a poder encontrar mucho más respuestas y todos nos vamos a apoyar, ¿verdad? Al final son 150 preguntas. Defina qué son los instrumentos de trabajo. Defina qué son los instrumentos de trabajo. Eso irá a venir. Defina qué son los instrumentos de trabajo. Sí, yo entendería que sí, Marvin, porque literalmente aquí dice deben existir los instrumentos de trabajo mediante los cuales el hombre transforma la naturaleza. Tanto las primeras piedras, que alguna vez el hombre tomó en su mano para obtener alimentos, como las complejas máquinas, aparatos y equipos automáticos modernos, son instrumentos de trabajo. Sí, podríamos tomar esa definición, Marvin. Gracias. Ok, Lick. Gracias, Edenilson. Ok,
que ya llevamos la pregunta 17. Los objetos de trabajo, compañero, defina los objetos de trabajo y prácticamente Edenilson lo trabajó. Ahorita nos tocaría la número 18. Defina qué es la fuerza de trabajo. Defina qué es la fuerza de trabajo. Aquí encontré esta capacidad de trabajar de los hombres se denomina fuerza de trabajo. Realmente si vamos al... Correcto, correcto. Gracias Iván, gracias Noemí. Compañeros, ahí están las respuestas. En forma ampliada y en forma resumida. Porque realmente como dicen que es la fuerza de trabajo. Dice la tercera y más importante condición para que se lleve a cabo la producción es el hombre, en tanto que portador de la capacidad de trabajar, o sea, como ser humano, como determinadas fuerzas físicas y espirituales, de un conjunto de hábitos y conocimientos ante todo el progreso de los conocimientos científicos y tecnológicos aplicado a los procesos productivos y de servicios, gracias a los cuales está en condición de crear y poner en movimiento los medios de producción. Esta capacidad de trabajar de los hombres se denomina fuerza de trabajo. Lick se podría resumir como entonces que es la capacidad de trabajar de los hombres, ¿verdad? Relativamente sí, sí. Podríamos definirlo en resumen, pero estamos hablando de fuerzas físicas y espirituales, ¿verdad? Entonces, un conjunto de hábitos, conocimientos, sí, podríamos definirlo así. Tendríamos que tener, pero tenemos que tener los demás conceptos por cualquier cuestión de que la pregunta sea muy específica, ¿verdad, Marvin? Ok, Lick. Aquí ya Emily, gracias, ya nos puso la pregunta 19 y la 20, gracias Jennifer. Compañeros, ya tenemos 20 preguntas de las 150. Ya vamos por la 21. ¿Qué elementos integran las fuerzas productivas? Manfred, no sé si va a hablar. ¿Qué elementos integran las fuerzas productivas? ¿Qué elementos integran las fuerzas productivas? Nosotros, si ustedes parten, entiendo yo,
de la pregunta 18, 17 y 16. 16, 17 y 18. Dice, ¿qué integran las fuerzas productivas? ¿Qué integran las fuerzas productivas? Dice la pregunta 21. Entonces, ¿qué pondría yo? Aquí me dice el conjunto de los elementos que hemos enumerado, tomando en su unidad e interconexión recíproca, forman las fuerzas productivas, la capacidad de transformación con la que cuenta la sociedad. ¿Y qué estábamos hablando de los tres elementos? Instrumentos de trabajo, objetos de trabajo y fuerzas de trabajo. Entonces, entendería yo que el conjunto de esos elementos que hemos trabajado son los que forman las fuerzas productivas. No sé si esté bien o no. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que sí, licenciado. Entonces, la respuesta de la pregunta número 21, ¿qué elementos integran las fuerzas productivas? Yo colocaría que el primer elemento debe existir los instrumentos de trabajo. El segundo, que es el objeto de trabajo. Y el tercero es la fuerza de trabajo. Para mí, esa sería la respuesta de la número 21. Como les comento, es cuestión de interpretación, ¿verdad, compañeros? Entonces, no sé si alguien me ayuda a colocar esos tres elementos en pregunta 21. ¿Qué elementos integran las fuerzas productivas? Las fuerzas productivas, yo le pondría objeto de trabajo. Instrumentos de trabajo, objeto de trabajo y fuerzas de trabajo. Ok, ahí estamos. La 22, fuerzas productivas. La 22, la capacidad de transformación productiva con que cuenta la sociedad. Fuerzas productivas. Vamos por la 23. ¿Por qué se debe de considerar a la ciencia como ciencia productiva directa? ¿Por qué se debe de considerar a la ciencia como ciencia productiva directa? Compañeros, para los que se acaban de integrar, lo que estamos haciendo es dar respuestas al cuestionario que se puso en Classroom. Son 150 preguntas y entre todos estamos tratando de darle la respuesta a la mayor cantidad de preguntas en este periodo de clase. La finalidad es que todos colaboremos y que nos beneficiemos todo el salón. Gracias, compañero. Gracias, Brian. Debido a, ya colocó Marvin también, gracias. Los compañeros están ayudando, unos están buscando una pregunta, otros están buscando otra pregunta, y ya llevamos 23 de las 150. Entonces, al final todos se están beneficiando. Los compañeros que tienen PC, pues
solo copian el chat y ya ponen su respuesta en su cuestionario y ya lo van llenando, lo van respondiendo, todos nos vamos beneficiando, ya no es lo mismo que lo haga una persona como que lo hagamos 5, 10 o 50 personas tratando de responder. Creo yo que es más rápido y mientras más rápido tenemos ese cuestionario, vamos a tener un material que nos va a ayudar a estudiar para el primer examen parcial. Pregunta 24. ¿Cómo interviene la ciencia en la producción? ¿Cómo interviene la ciencia en la producción? Lick, ¿de dónde estamos sacando 24? La ciencia interviene en forma evidente. Gracias, compañero. Gracias, Marvin. Tenemos la pregunta 24 y defina qué es producción. La 25. Defina qué es la producción. ¿De dónde estoy, Lick? ¿De dónde están sacando todos los compañeros las respuestas? Hasta ahora vamos del capítulo número 1. Capítulo número 1, que es el neoliberalismo. Ese capítulo número 1 está en Classroom y también está compartido por WhatsApp. Entonces ahí los compañeros estamos buscando las respuestas en el capítulo 1 y estamos de una vez colocando. Gracias, Marvin. Pregunta número 25. El proceso de producción es siempre, bueno, aquí el proceso de producción es siempre es. Bueno, el proceso de producción siempre es social e histórico. Sería la respuesta a la pregunta 26, social e histórico. Es el proceso de interacción. Gracias, Edna. Es el proceso de interacción de hombres y la naturaleza para transformarle y darle vida útil. Número 27. Gracias, Erika. La producción. Número 28. ¿Cuál es el elemento de la producción que ignora la economía política vulgar? ¿Cuál es el elemento de la producción que ignora la economía política vulgar? Pregunta 28. ¿Cuál es el elemento de producción que ignora la economía política vulgar? Gracias, Jennifer. El método predilecto del pensamiento económico vulgar, especialmente la economía vulgar, es ignorar este segundo aspecto de la producción. Nick, disculpe, pero aquí en este punto... Sí. Cuénteme. Tiene que leer anteriormente, porque dice el método predilecto del pensamiento económico burgués, especialmente la economía vulgar, es ignorar este segundo aspecto de la producción. Y esto no es casual porque precisamente aquí en las relaciones que existen entre hombres y en la producción está incluido lo que es
lo que los apologistas del capitalismo quieren ocultar, disimular y transgiversar. Pero tenemos que venir de un párrafo atrás, donde dice, pero este es solo un aspecto de la actividad productiva. En la producción de los hombres no actúan solamente sobre la naturaleza, sino que actúan unos sobre otros. No pueden producir sin asociarse de un cierto modo para actuar en común y establecer un intercambio de actividades. Para producir, los hombres contraen determinados vínculos y relaciones, y a través de estos vínculos y relaciones sociales, y solo a través de ellos, es como se relacionan con la naturaleza y cómo se efectúa la producción, ya que el proceso de producción siempre es social e histórico. Licenciado, yo pienso que es eso, que es ignorar justamente de que los hombres contraen determinados vínculos y relaciones. Y a través de estos vínculos y relaciones sociales, y solo a través de ellos, es cómo se relacionan con la naturaleza y cómo se efectúa la producción. Uh-huh. Pienso que es eso. Sí, entonces sí sería eso, Frida. Proseguimos con la 29. Liz, perdón, yo pienso también eso porque el primer aspecto que dice es que aquí los seres humanos o los hombres transforman la naturaleza, pero dice que no solamente ese aspecto, sino que también se asocian de cierto modo para actuar en común, o sea, entre las personas. Pienso que también ese es el segundo aspecto que ignoran, ¿verdad? Porque dice el siguiente párrafo dice, el predilecto es ignorar este segundo aspecto, o sea, que ellos se asocian para actuar en común y establecer un intercambio de actividades, con lo que decía la compañera, contraer determinados vínculos y relaciones a través de estos vínculos y relaciones sociales. Sí, es por ende que yo les comentaba que había que leer el párrafo anterior. Está bien su razonamiento, compañero. Nos quedamos en Frida o Noemí, si pueden colocar la respuesta. Vamos a partir de ahí. Ángel, cuénteme. Es que sí tenía la misma duda que Marvin. ¿Cuál es la respuesta final de la 28? Pues yo creería que es lo que dicen las compañeras. Porque estamos relacionando, es lo que... Para producir, los hombres contraen determinados vínculos y relaciones, y a través de estos vínculos y relaciones sociales, y solo a través de ellos, es cómo se relaciona la naturaleza y cómo se efectúa la producción, ya que el proceso de producción siempre es social e histórico. Prácticamente entendería yo que lo que está ignorando los economistas burgueses es el proceso de producción social e histórico. ¿Es lo que me quería indicar, Frida, o no? Sí, más o menos, sí. No soy muy buena para redactar. Sí, prácticamente entiendo yo que sería esa la respuesta.
Y es lo que las compañeras están diciendo, que realmente en el segundo párrafo del capítulo dice, el método predilecto del pensamiento económico burgués, especialmente la economía vulgar, es ignorar este segundo aspecto de la producción. Entonces quedaríamos con esa respuesta. Quedaríamos con la respuesta 28, compañeros. O salió una duda ahí. Yo, siendo sincero, no la tengo muy clara, Lick. Bueno, vamos a sí crea cierta confusión. Si es que se refiere a un elemento en concreto, creo que no lo hemos logrado determinar, según mi pensar. Permítame, pensamiento burgués, especialmente la comunidad vulgar, es ignorar este segundo aspecto de la producción. Partamos de unos párrafos anteriores, cuando dice, por consiguiente, en base a lo expuesto, se puede decir que la producción es el proceso de la actividad laboral racional del hombre, en el cual éste, apoyándose de los medios de producción existentes y sus conocimientos, transforma y adapta los objetos de la naturaleza para satisfacer sus diversas necesidades. También se puede definir la producción de otro método, como proceso de interacción de hombre y la naturaleza para transformarle y darle una vida útil. Ahí estamos hablando de la producción, para que ustedes estén tomando nota. Pero este solo es un aspecto de la actividad productiva. El primer aspecto de lo que habla el tema es, en la producción de los hombres no actúan solamente sobre la naturaleza, sino que también actúan unos sobre otros y no pueden producir sin asociarse de un modo para actuar en un común y establecer un intercambio de actividades. Ese entiendo yo que sería el primer aspecto. Ya después dice, para producir los hombres contraen determinados vínculos y relaciones. Ahí entiendo yo que comienza el segundo aspecto. Para producir los hombres contraen determinados vínculos y relaciones, y a través de estos vínculos y relaciones sociales, y solo a través de ellos, es como se relaciona la naturaleza y cómo se efectúa la producción, ya que el proceso de producción es social e histórico. Entonces abajo dice, el método predilecto del pensamiento económico burgués, especialmente la economía vulgar, es ignorar este segundo aspecto de la producción, que a mi manera de entender los párrafos, comenzaría, como dicen las compañeras, en para producir los hombres contraen determinados vínculos y relaciones, a través de estos vínculos y relaciones sociales, y solo a través de ellos es cómo se relacionan con la naturaleza y cómo se efectúa la producción, ya que el proceso de producción siempre es social e histórico. Eso es lo que yo estaría entendiendo que es el segundo aspecto de la producción. Y es lo que estarían ignorando los, especialmente la economía vulgar. No sé si me debería explicar.
Yo lo interpreto más como que sería el trabajo, licenciado, ya que el trabajo prácticamente tiene que ver con todo, ya sea producción y las relaciones entre ciertas partes para producir. Ok, Comenzamos por el trabajo. ok, Marvin. Déjeme rectificar esa pregunta, eh, la 28, para, hablar ahí y tratar de resolverse. Dejemos en asterisco la pregunta 28 para no confundirlos y no ponerlos en, en un dilema. La pregunta 28 estaría con un asterisco y se las voy a rectificar. Voy a ver a qué se está refiriendo la pregunta 28. Y asimismo, compañeros, elige, según viendo su calendario de viernes alternos, mañana toca clase normal, ¿verdad, compañeros? Entonces, mañana estaríamos revisando esa respuesta, Marvin, para que no se queden con la duda ustedes. Muy bien, Lick, muchas gracias. Vamos por la pregunta número 31, compañeros, que Brian nos hizo el favor.